La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 17 verso 16: y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma pues ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos, le dice Isaí a David. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si es que estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, o en medio de los dos campamentos, dice que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían o que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían grande temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David, o las palabras que David había dicho, y las refirieron delante del rey Saúl, y él llamó a David y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, le dice David a Saúl. Y dijo David a Saúl, o Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es palabra del Señor. Por favor, tomemos un momento para orar. Padre, a través de Cristo Jesús, nos presentamos una vez más delante de tu presencia, Señor, entendiendo que tú eres un Dios grande, poderoso, y que nosotros simplemente existimos por tu bondad y misericordia. Pero mi Señor, hemos leído tu palabra,
Y allí en tu palabra están reflejadas, Señor, las obras que tú hiciste en favor de tus hijos. Cómo tú actuabas, cómo tú obrabas, Señor, y ese poder tan ilimitado y tan extraordinario que tú tienes. Háblanos por medio de esta palabra, enséñanos, ministranos, fortalécenos y levántanos para la gloria de tu nombre y danos la revelación y la profundidad de tu palabra y que por tu palabra nuestro corazón, mente y vida sean sanados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amado Padre. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Quise leer varios versículos de este pasaje de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 16, para que podamos entender parte del contexto y podamos centrarnos también principalmente en los últimos pasajes que pudimos leer. Amén. Cuando David le dice, o Saúl le dice a David, tú no puedes ir en contra de este gigante porque él es un soldado entrenado y tú simplemente eres un muchacho. Quiero titular este mensaje derribando muros grandes. No voy a decir gigante, derribando muros grandes. Las palabras que Saúl le dice a David en ese momento de caos, porque había un caos en el ejército y en el campamento de Israel. Había un caos, un alboroto, un miedo, una incertidumbre y una preocupación. Y muchas veces, cuando hay caos en un determinado lugar, cuando hay preocupación en un determinado lugar, no pensamos en lo que decimos. Y tomamos muchas veces decisiones muy apresuradas y lanzamos palabras muy rápidas sin medir finalmente lo que estamos diciendo, porque la presión, el miedo o la preocupación a lo que está frente a nosotros nos hace llegar y soltar palabras como las que dijo Saúl cuando le dice a David, tú no puedes ir porque tú tienes limitaciones, tú eres un joven. Para Saúl, David, su limitación era que era muy joven. Era un muchacho. Para Saúl, en la persona de David, cuando Saúl miraba a David, lo veía limitado porque no tan solo era joven, sino que también no tenía experiencia, era inexperimentado, o sea, no tenía experiencia en batalla. Entonces vemos allí que la presión que había sobre Saúl le llevó a mirar humanamente lo que un hombre humanamente podía hacer. Humanamente un hombre no podía pelear contra un hombre experimentado, ni mucho menos mayor en estatura. Recordemos que Goliat medía casi 3 metros, por lo tanto era bastante más grande que David y era mucho más experimentado que David. Entonces la presión hizo que Saúl humanamente hablara. Dígame si no nos pasa eso a nosotros a veces en distintas áreas de nuestra vida, cuando nos vemos presionados o afligidos por alguna situación, decimos, no, esto es imposible de arreglar, esto es imposible de resolver, no, esto no tiene arreglo, aquí no se puede hacer nada. Claro, hablamos así porque la presión ejerce dominio sobre nosotros y nos hace lanzar esas palabras sin medir realmente lo que estamos diciendo. La presión sobre Saúl le estaba haciendo olvidar el Dios grande al que él tenía a su lado. Recordemos que Saúl, aunque no fue un rey escogido conforme al corazón de Dios, Dios lo había permitido que estuviese allí. Y Dios, de alguna forma, por amor y misericordia a su pueblo, respaldaba a Saúl. Por lo tanto, Dios no iba a desamparar a Saúl ni a su ejército en ese momento. Pero vuelvo a insistir en este punto. La presión hizo que Saúl se olvidara del Dios que tenía a su lado. Es lo que hace el diablo. El diablo te infunde temor. El diablo te infunde miedo. ¿Por qué? Porque el miedo y el temor te paralizan. Y por consiguiente, el miedo y el temor que te paralizan te hacen perder la fe. Y cuando usted pierde la fe, usted pierde la esperanza y usted pierde todo vestigio de pensar siquiera de que podría salir adelante o salir invicto de esa situación. Entonces, eso es lo que hace el diablo, te infunde temor para que te paralices y luego pierdas la fe y la esperanza de que vas a salir de esa situación.
Y eso le pasó a este líder. Podría pasarle a lo mejor a un soldado, pero no, le pasó al líder. Y si el líder tenía temor, si el líder tenía inseguridad, ¿qué más quedaba para el resto? Recuerda que la gente siempre va a mirar a un referente. Y el pueblo de Israel miraba a Saúl. Pero Saúl estaba asustado. Saúl encontraba que era imposible derrotar a este paladín que por 40 días estuvo atormentando a Israel, llamado Goliat. 40 días. Eso nos habla de que hubo un periodo largo de tormento, hubo un periodo largo en donde Satanás estuvo usando a Goliat para infundir miedo al pueblo. No le metió miedo un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas. 40 días los estuvo asustando. Por lo tanto, no te extrañes cuando la preocupación y el miedo te embargan por tanto tiempo, por periodos largos de tu vida. Satanás trabaja así. Él quiere verte arruinado, asustado, amedrentado, que pierdas la confianza en Dios. ¿Y cómo le gritaba el paladín, no? Denme un hombre. Desafiando, denme un hombre. A ver si hay alguien que tenga el valor de enfrentarme. ¿Habrá alguien aquí que se quiera disponer en mis manos? Y es como que el Señor dijera, ¿no? ¿Habrá alguien aquí que quiera disponerse en mis manos? ¿E ir a pelear en contra del diablo? Saúl estaba en esa condición, no tenía ni siquiera un soldado que fuese capaz de ir a pelear en contra de Goliat. Y entonces Goliat por 40 días decía, denme un hombre. Yo quiero enfrentarme a alguien. Y todos estaban ahí. Fíjese, el ejército de Saúl era un ejército que de alguna manera tenía cierto conocimiento en armamento, en estrategia de guerra. Eran soldados. Pero cuando les tocó poner en práctica lo que ellos sabían, no hicieron nada. A veces hay hermanos en la iglesia que dicen, no, hermano, tenemos que servir al Señor. Tenemos que guardarnos para Dios, tenemos que estar en los cultos, tenemos que estar ahí alabando al Señor. Hay que dar la pelea, hermano, levántese. Pero cuando a usted le toca estar en los zapatos de la prueba, en los zapatos de la dificultad, cuando el diablo se levanta en contra de su vida, de repente nos olvidamos todo lo que sabemos y el conocimiento que podamos tener. Por lo tanto, el conocimiento sin práctica es solo teoría. Lo que usted sabe, Dios quiere que usted lo viva. Y lo que usted proclama con su palabra, Dios quiere que usted lo experimente. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Entonces allí estaba este joven, ¿cierto? Volviendo al tema, allí estaba este joven frente a esta gran dificultad. ¿Y qué era lo único que este joven tenía? Su fe. No tenía nada más. No tenía un curso de guerra, no tenía un curso de armamento. Simplemente tenía su fe. Y a veces cuando usted se para frente al escenario de la vida y tienes un montón de situaciones enfrente, usted dice, yo no tengo nada para solucionar esto, no tengo nada para resolver esto, no tengo nada a mi favor para poder de alguna manera sobrepasar esto que tengo enfrente. Se te olvida que tienes algo importante que Dios te dio, que es tu fe. Y la Biblia dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate de aquí para allá, y lo que dijese sería hecho. Hago paréntesis, no está diciendo que le ande diciendo cosas a los montes, pero Dios está diciendo el gran poder que puede tener la fe en un corazón con convicciones sólidas en el Señor. Por lo tanto, cuando te pares en el escenario de la vida, no digas no tengo nada para salir adelante. Tienes la fe en Dios. Y esa fe fue la que tuvo David. No tenía espada, no tenía escudo, no tenía armamento de guerra, solo tenía su fe en el Dios de Israel. Por eso David se para tan firme, dice, ¿quién es este incircunciso? Este pecador. Recuerden ustedes que ellos se circuncidaban, por lo tanto este era un incircunciso. ¿Quién es este que no es hijo de Dios, que viene a desafiar a los que son hijos de Dios? Tu siervo peleará con él y lo vencerá. Certeza, convicción, seguridad.
Ah, qué bueno es escuchar de repente a alguien por allí decir, vamos a salir de esta porque Dios nos va a ayudar. Se va a abrir una puerta porque Dios va a abrir una puerta. El Señor nos va a levantar. Qué bueno es escuchar gente, hermano, con ese espíritu de convicción, con ese espíritu de fe. Y esto no tiene relación con el positivismo. Porque algunos dicen, no, tiene que pensar positivo. Me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. No, porque si tú basas tu vida en el positivismo, si no te va bien, me fue mal. Y te caíste al suelo, te derrumbaste. Porque no te fue bien. Pero cuando tu vida no la basas en pensamientos positivos, sino la basas en la fe en Cristo Jesús, es distinto. Y ahí estaba David. Lo miraron como cualquier cosa, como alguien insignificante. Le dijeron, ¿qué haces aquí? Somos nosotros los que tenemos que estar aquí. Y está bien dicho, eran los ejércitos los que tenían que estar ahí. Pero aunque eran ejércitos, no hacían nada. Nosotros somos los que tenemos conocimiento, pero no hacían nada. Este no es un lugar para niños. Perfecto, eran ellos que tenían que estar ahí. Los soldados de Israel, pero no hacían nada. Como aquel creyente, ¿no? Lo pongo como ejemplo, que dice, bueno, yo se para en el altar y dice, bueno, yo llevo aquí sirviendo al Señor 67 años para la gloria del Señor. Y es maravilloso, pero ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? Yo no sé usted, pero yo me siento miserable. Yo creo que para todo lo que Dios hace por nosotros, por nuestras vidas, es tan poco lo que hacemos por Él. Apenas nos traemos a la iglesia. Cuerpo, tienes que ir al culto y nos traemos y decimos, Señor, estoy haciendo algo. No estamos haciendo nada, apenas nos estamos trayendo nosotros. Cuando nosotros en gratitud a Dios deberíamos hacer más cosas por el prójimo y por quienes nos rodean. Dejo ese punto ahí. Entonces este joven llamado David tenía su fe. Y sabe que eso le bastó. Dice que Saúl cuando lo quiso equipar, dice que lo equipó con vestimentas especiales de guerra, le pasó una espada, le pasó un escudo, le pasó un traje pesado. Y David no se pudo eso, dijo, no, esto no, yo no funciono así. Yo no voy a vencer a ese gigante porque llevo un escudo. No voy a vencer a ese gigante porque tengo una gran espada o una gran coraza anti-espadazos. Lo que yo tengo es suficiente, es mi fe. Y tengo acá unas piedras. Y yo con esto le voy a dar. Entonces cualquiera que tiene que ver, hay que ponerse en la escena, en el contexto. Cualquiera que lo vio tiene que haber dicho, este está loco. ¿Cómo te vaya a parar frente a tremendo problema simplemente con una onda y unas piedras? No es de esa onda así, sino eran de esas así. Las que usaban los antiguos, las boleadoras. Entonces, cualquiera que lo miró, ¿estáis loco? A veces llegan hermanos con tremendo problema y el que lo mira al lado le dice, hermano, pero no estoy haciendo nada para solucionar el problema. No, tranquilo, estoy esperando en Dios. Estoy orando. Tengo la fe puesta en Cristo. Tengo mi esperanza puesta en el Salvador. Él dijo, no te dejaré y yo creo que Él no me va a dejar. Él dijo, no te desampararé y yo creo que Él no me va a desamparar. Él dijo, no he visto un justo desamparado ni tampoco quienes le rodean que mendiguen un pan. Y yo creo lo que el Dios está diciendo. Porque los hijos de Dios, dice la Biblia, que nuestras armas no son carnales ni son terrenales, sino que las armas de la iglesia, de los hijos de Dios, dice que son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortaleza. Por lo tanto, cuando usted tiene un problema en su vida, usted no lo va a solucionar con un palo en la mano. Dios le dio a usted la palabra, Dios le dio a usted la oración, Dios le dio a usted el ayuno para usted poder derrotar lo que se le pueda poner enfrente. David entendía eso. Así que él dijo, yo no necesito ropa especializada, yo voy simplemente con mi fe y estas piedras. Y yo sé, mira, el texto no lo relata, pero David tiene que haber dicho, yo sé, tiene que haber dicho David, que no serán las piedras, no será mi onda y tampoco será mi capacidad que me van a ayudar a vencer este tremendo desafío. Será el Señor en quien yo creo, a quien yo espero, bendito es el Señor, en quien yo confío, el que me va a ayudar. Ahora,
Dice el texto más abajo, y yo se lo voy a leer. Y añadió David, verso 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. David dijo, y aquí hay algo, como dicen algunos, poderoso. Yo voy a decir, aquí hay algo extraordinario. David estaba diciendo, Dios me ha ayudado en el pasado. Y Dios me ha librado de la muerte en el pasado. Y Dios ha estado a mi favor antes. Por lo tanto, yo sé que Él va a seguir ayudándome en este conflicto y este tiempo presente. Pregunto y quien escucha responde, ¿Dios te ha ayudado antes? ¿Has visto la mano de Dios moverse a su favor? ¿Dios ha obrado en alguna área de tu vida? ¿Dios te ha sacado de alguna dificultad? Entonces, ¿acaso Dios nos va a abandonar ahora? ¿Acaso Dios nos va a dejar solos ahora? David sabía eso. David sabía eso. Y él dijo, el Señor me libró del oso y me libró del león. Por lo tanto, Él me va a librar de este filisteo. David recordó y citó lo que Dios había hecho por él en el pasado. Y luego David profetizó sobre su presente. ¡Wow! Dijo alguien. Profetizó sobre su presente. Oye, pero lo que tengo enfrente es adversidad. No importa, él profetizó porque su profecía estaba basada en el Dios en el que él confiaba. Y él dijo algo antes que pasara. Me librará el Señor, pero todavía no lo había librado. El Señor va a obrar a mi favor, pero todavía no había visto la mano de Dios moviéndose a su favor en ese momento. Pero él sabía que Dios lo iba a hacer. Algo Dios nos está diciendo en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Y Saúl dice que viste allí entonces a David con sus ropas y les puso sobre su cabeza un casco de bronce y con lo que dijimos al principio, y le armó de una coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho esa prueba. Claro, ahí te fijas la fe del líder, la fe de Saúl. Oh, tenía una fe extraordinaria en Dios este Saúl. Una fe extraordinaria. O sea, David, mejor anda con esto te puede ayudar. Como queriendo ayudar a Dios. ¿Te fijas que de repente nosotros queremos ayudar a Dios? Saúl quería ayudar a Dios. Señor, en caso que tú no puedas, bueno, pasémosle una buena espada a este hombre, a una buena protección. Quería ayudar a Dios. Yo pregunto, usted responde para sí mismo, ¿necesitará ayuda a Dios? ¿Será que Dios es ilimitado en su poder? ¿O no dice la Biblia en Génesis capítulo 1? Y creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios habló y pasó. Pero Saúl no entendía eso. Quiso ayudar a Dios. Y el verso 40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió David 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue, dice, al filisteo. Fue hacia el problema. Cuando hay un problema, ¿qué hace usted? Usted arranca, ¿no? Si los perros lo vienen siguiendo para morder, ¿qué hace usted? Es raro el que va para los perros y los perros vienen para ti, ¿no? Para usted. David no arrancó del problema. Alguien dice, hay cristiano que arranca, sirve para otro culto. Pero David no arranca del problema, sino que David enfrenta el problema. Santo es el nombre del Señor. Enfrentó el problema. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco.
Le tuvo en poco. ¿Qué sería tenerle en poco? Le miró como cualquier cosa. Es como cuando usted va al banco y usted va todo sucio, va todo cochino. Y dice, Señor, córrase. Pero cuando usted va al banco, usted va arreglada, buenos zapatos, buenas colleras, buen reloj, buen perfume. ¿Cómo te atiende el mundo? Porque el mundo funciona así. El mundo funciona por vista, la iglesia funciona por fe. Entonces, la escritura dice que Goliat tuvo en poco a David. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dice David al filisteo, tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina. Y él que dice, el humilde David, usted lo sabe, ¿no? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y como si fuera poco, David le agrega y le dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David hizo así. David dijo, no quería sacarme la chaqueta, pero tú te lo buscaste. Tú vienes con espada, con jabalina. Esto David tiene que haber dicho en su fe, ¿no? Esto es un chiste, ¿cierto? O sea, ¿queréis pelear con espada y con una lanza en contra de él? ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Tú sabes realmente quién es el Dios de los escuadrones a quien tú has desafiado? Y fíjate, humanamente, suena sarcástico, pero humanamente Goliat no tenía idea en contra de quién iba a pelear. Cuando tenemos a gente en el mundo blasfemando en contra de Dios, cuando tenemos a grupos de personas nacionales e internacionales pisoteando el evangelio, quemando Biblias, tratando de cerrar iglesias, asesinando a predicadores, pastores y acribillando cruelmente a misioneros en el mundo entero, esa gente no tiene idea en contra de quién se están levantando. Cuando alguien quiere cerrar una iglesia, y abro comillas en esto, no está cerrando a un grupo de personas, está poniendo tropiezo al Señor. Y cuando alguien se enfrenta a la obra de Dios, no se enfrenta a un grupo de seres humanos, se enfrenta al Dios que creó el cielo y creó la tierra. Y como dice la Biblia en Apocalipsis, se está enfrentando al Dios de los dioses y al Rey de los reyes y al Señor de los señores. Y este paladín Goliat no sabía en contra de quién iba. Él creía que con una lanza lo iba a destruir. Pero David sí sabía. Y aquí se va a poner bueno el mensaje. Terminé con la introducción. Ahora predicamos en el Espíritu. Pero David sí sabía quién estaba a su lado. Y yo no sé cuánto en esta mañana tienen el Espíritu que David tenía. Y yo no sé cuánto de los que nos pueden escuchar tienen el corazón que David tenía y sienten como David sentía. Pero sabe, cuando usted siente como David, y me acordé de una alabanza, cuando usted siente como David, no hay gigante, no hay muro, no hay crisis financiera, no hay enfermedad, no hay diagnóstico médico que te pueda tirar para abajo, porque usted sabe quién es el Dios que está a su lado. Ese Dios que dijo, yo te cuidaré y yo te guardaré. Ese Dios que dijo, cuando tú pases por momentos peligrosos, yo voy a estar contigo. Y aun cuando el agua venga a tu vida, tú no te vas a ahogar porque yo voy a estar a tu lado. Bendito es el nombre del Señor.
Entonces nosotros no podemos pensar que Dios nos ayuda en ciertas cosas y en ciertas cosas Dios no nos ayuda. Porque entonces Dios hubiese ayudado a David con el oso, pero no con Goliat. David estaba peleando por una causa justa. David no estaba pidiendo la ayuda de Dios, bendito sea el Señor, en un berrinche o una pataleta o algo que se le ocurrió. David estaba pidiendo el respaldo de Dios en una causa justa y honorable. Estaban pisoteando su nombre, estaban dañando a su pueblo, estaban riéndose de su ejército. Y David en esa causa justa busca el respaldo en Dios. Y yo te aseguro, en cada pensamiento, en cada palabra que David dijo ese día, Dios la registró y la anotó. Y Dios tiene que haber dicho: este joven está dispuesto a morir. ¿Quién quiere morir por Dios? ¿Quién quiere morir por Cristo? ¿Quién está dispuesto a padecer por el evangelio en este tiempo? Nadie, muy pocos. Pero David estaba dispuesto a morir por su causa, por su fe, por su convicción. Tú piensas que la humanidad de David no lo golpeó en ese día, pero él fue más fuerte, venció con el Espíritu de Dios esa humanidad y ese temor. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando Dios ve que David está dispuesto a ir a la muerte, ¿tú crees que Dios lo iba a dejar solo? Dios lo respaldó. Y aquí hay algo que le voy a decir y que yo he aprendido con los años. Dios sabe cuando usted está hablando en serio o cuando usted simplemente habla por hablar. Usted puede decirle hoy en este culto: Señor, yo te voy a servir. Y Dios conoce cuando tú les estás hablando por mencionar algo o cuando realmente ese servir viene de tu corazón. Y si ese servir viene de lo profundo de tu corazón, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar lo necesario. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a respaldar. Dios añadirá recursos si es así necesario para que tú puedas servir bien al Señor. Pero Dios sabe cuando hablas mentiras, hablas palabras o cuando hablas desde lo profundo de tu corazón. Cuando tú dices, por ejemplo, yo voy a cambiar, Señor, Dios dice: sí, yo sé cuando realmente estás hablando con sinceridad o no lo estás haciendo. Bendito es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Santo es el nombre del Señor. Entonces, sigo leyendo el texto. ¿Cuántos están entendiendo la historia y la palabra del Señor? Cristo vive para siempre. Y entonces le dice allí, gracias, hija. Entonces dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dice al filisteo: tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, a los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Hasta ahí quedamos. Verso 46. Y le dice: y Jehová te entregará hoy en mi mano. Convicción, firmeza, solidez en su fe. Y yo te venceré. No había pasado, pero él ya creía que la victoria era de él y la tenía por seguridad. Eso es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ha visto. Y te cortaré la cabeza. Ya aquí ya se agrandó. O sea, una cosa es matarlo y otra cosa es matarlo cortándole la cabeza. O sea, en la humanidad alguien diría: por último que le dé y lo tumbe, ¿no? Para que los ejércitos de Israel se animen. Pero no, dijo: yo te voy a tumbar, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. ¡Wow! ¡Qué fe, hermanos! Qué lindo sería cuando usted tenga un problema, se pare con esa firmeza. Y daré hoy los cuerpos de los... no, aquí se volvió loco este. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos. O sea, ya no era solamente Goliat, sino que, mira, le dijo: yo te voy a eliminar a ti, Goliat, y no solamente a ti solo, sino a los que contigo andan. Así que todos los que son de tu clase y de tu calaña, hoy día se cocinaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Señor! Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David dijo: Dios nos salva con cosas terrenales. Dios es espíritu. Y las herramientas en Dios y de Dios son espirituales. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros, a la iglesia? No pelees tus batallas humanamente.
No pelees tus batallas con estrategias humanas. Toma y hácete de los recursos espirituales y divinos que Dios te ha proporcionado. Alguien me escucha y dice: yo no tengo ninguna batalla, pastor. Yo no sé para qué está predicando de esto. Yo no entiendo nada. Tú no sabes lo que va a venir a tu vida mañana. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y por eso Dios te habla en esta mañana y nos habla a nosotros. Cualquiera sea el escenario de conflicto en el cual tú puedas estar, hay herramientas que Dios ha dispuesto para tu vida. Y David se hizo de esas herramientas, que fue su fe en Dios. ¿Habrá algún muro que no se pueda derribar cuando hay un hombre con tal convicción en su corazón? El hombre que tiene convicción en Dios, aunque todo se desmorone, sabe que Dios está en control. El hombre que tiene su fe y su seguridad, la mujer que tiene su confianza en Dios, no importa cuán oscuro se vea el escenario de la vida o el futuro que tenemos por delante, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestro descanso está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Fue por esa razón que los muros de Jericó cayeron. Porque ellos obedecieron a lo que Dios les dijo: muchachos, darán vueltas alrededor de Jericó y el séptimo día harán esto, y los muros caen. Seguridad en lo que Dios les había dicho. Una de las lecciones que les costó más a los discípulos presenciales de Jesucristo aprender fue la fe en Dios. ¿Recuerdan de aquel pasaje de Mateo o de Marcos, cuando estaban en la barca? Bendito es el nombre del Señor. En San Marcos capítulo 4, versículo 35. Y en aquel día dice: cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó en aquel momento una gran tempestad de viento y acechaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que nosotros perecemos? Y levantándose el Señor Jesucristo en aquella barca, reprende al viento, reprende al mar y le dice: calla y enmudece. Y entonces cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Pero allí le dice el Señor: ¿por qué has estado amedrentado como quien no tiene fe? Ellos estaban con Jesús, conocían a Jesús, habían visto los milagros de Jesús, pero no tenían fe en Dios. Yo puedo estar aquí, puedo conocer alabanza, puedo cargar una Biblia y puedo conocer la Escritura, pero una cosa diferente es tener fe en lo que leo y lo que escucho y se me enseña. La fe es la clave para tu vida. En este escenario de la vida te vas a encontrar con distintos obstáculos en distintas áreas, y el diablo va a venir a bombardearte de distintas maneras, pero no sueltes la fe. Y sabes que la fe, dice la Biblia, que se alimenta y crece por el escuchar la palabra. Cuando tu fe está pequeña, es porque pequeña es tu audición y tu búsqueda de la palabra. Tú me puedes decir: oh, yo tengo fe, y no te voy a responder como Santiago dice, de las obras, pero tú puedes decir: yo tengo fe. Y quizás hoy tienes fe para lo que tienes enfrente, pero la fe que hoy día tienes, ¿será suficiente para un obstáculo mayor en tu vida? La fe que yo pueda tener, ¿será lo suficientemente sólida y firme para mantenerme en pie frente a un escenario más complejo el día de mañana? Porque hay desafíos pequeños, desafíos medianos y desafíos grandes. Y esa fe y esa convicción en Dios fue lo que ayudó para que este muro cayera, para que este gigante cayera y para que Dios obrara en favor de David. A veces leemos esta palabra y nos gozamos, pero
¿Te has puesto en los zapatos de Él un segundo? Un segundo. Recuerdo siendo muy niño, a veces en el barrio en el que yo vivía se armaban algunas peleas. Y yo siempre escuchaba a los más abuelitos: no salgan para afuera porque les pueden pegar. Cierra la puerta, apaga las luces. David estuvo dispuesto a sacrificar su integridad y su vida. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar usted y yo? Cuando hay una renuncia, cuando hay una negación a nosotros mismos, yo veo por la palabra que es allí cuando el respaldo de Dios se mueve. Tener fe en Dios cuando todo está calmado es distinto a tener fe en Dios cuando las olas se mueven, cuando los desafíos y a los enemigos los tienes enfrente. Servir a Dios solo cuando las cosas marchan bien, eso no es servir a Dios. A Dios se le sirve en todo tiempo, en toda circunstancia, ya sea que hayan enemigos grandes o pequeños enfrente de tu vida. Póngase de pie en esta mañana. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Aquí hay algo tan extraordinario que pasó. Y es que nosotros vemos el respaldo de Jehová. Cómo Jehová toma la piedra y la dirige. Cómo el Señor toma el control de esa situación. Yo veo el respaldo de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero no respalda a cualquiera el Señor. Así que quitémonos de esa cosa de la cabeza. No, todos somos hijos del Señor. Dios sabe quiénes son sus hijos y quiénes no lo son. Dios sabe quiénes solo le sirven de labios, pero no de corazón. Y Dios respaldó a su hijo, a su siervo. Dios respaldó a este joven. Y tú me puedes escuchar en esta mañana y tú dices: yo soy joven. Si tú eres su hijo o su hija, Dios te va a respaldar. Es que lo veo difícil, Dios te va a respaldar. Si tú estás luchando por una causa justa y honorable y estás buscando honrar el nombre del Señor, Dios te va a respaldar. ¿Pero cuándo? Cuando te entregas por completo al Señor. Señor, dijo este joven, he dicho lo que está en mi corazón, dijo David, y lo que yo no puedo hacer, yo lo entrego en tus manos. Confío en ti. Sé que tú eres mi Dios, dijo David. Y sé que tu mano ha obrado muchas veces a mi favor. Y yo entrego esto que es imposible para mí en tus manos. Y lo único que puedo hacer es disponerme como un instrumento. Señor, yo pondré la piedra, giraré la onda, le daré el impulso, pero lo que pase de ahí para adelante, Señor, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo arreglar, yo no lo puedo resolver. Señor, haz lo que es imposible para mí, hazlo posible. No tengo fuerzas, no tengo preparación, no tengo entrenamiento, pero te tengo a ti, Señor. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, yo peleo por ti, peleo por tu pueblo. Señor, ayúdame. Y Dios respaldó cada palabra de un joven sin experiencia, un joven sin grandes habilidades. Dios respaldó cada palabra. ¿No le va a respaldar mucho más Jesucristo a usted en este tiempo? Cuando el Señor ve su fidelidad, cuando el Señor ve su obediencia, su temor, su respeto, su honra hacia el Señor, Dios no puede hacer cosas grandes con tu vida, cosas mayores con tu vida hoy. ¿Acaso a Dios se le cortaron los brazos que no puede mover su mano hacia tu vida? El Señor lo puede hacer.
Dios puede llevarte a alcanzar cosas inimaginables, pero cuando ve un corazón dispuesto a renunciar si es necesario por Él, por su obra, por tus convicciones, vendrán días en donde te harán negar la fe. Vendrán días en donde serás perseguido por tus principios, por creer en Cristo. Te basurearán por ser cristiano, por ir a una iglesia. El mundo te mirará mal porque alabas a Dios, porque cantas. Serás mal mirado porque oras. Serás mal mirado porque agradecerás a Dios por el día de vida. Vienen tiempos difíciles, pero tu fe te va a mantener invicto, tu fe te va a mantener de pie. Tu integridad a Dios será tu fortaleza, tu respeto a Dios será tu convicción y tu firmeza. Eso fue lo que mantuvo a este joven. Se rieron de él, se burlaron, le dijeron: ándate para la casa. Pero sabes, este joven hizo lo que nadie más había querido hacer. David hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. David se atrevió: si muero hoy, moriré, pero si no muero, veré la gloria del Señor. Señor, te agradecemos hoy por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que ella no vuelve vacía, sino que provoca eso tan especial en el corazón de aquellos que la reciben. Señor, permite que esta palabra remueva, Señor, inquiete, Señor, la vida de tu iglesia. Permite que esta palabra comience a moverse en el corazón de tus hijos y nos lleve a entender lo que realmente es servirte, Señor. Trae esa convicción, ese principio. Trae esa fe que tenía David sobre tu iglesia, Señor. Creo, Señor, en tu gloria, en tu grandeza. Creo en un Dios de milagros. Creo en un Dios de poder. Creo en un Dios que hace maravillas. Creo en un Dios que quiere buscar a alguien para usar en esta generación. Creo en un Dios que busca a alguien a quien llenar en esta generación. Creo en un Dios que anhela de alguien, aleluya, para enviar en esta generación. Pero ayúdanos a tener ese corazón que tenía David. En el nombre de Jesús, trata con nuestra vida. Trata con nuestra esencia en esta mañana, Espíritu Santo. Espíritu Santo, trata con nosotros hoy. ¿Tú me sirves? ¿Realmente me quieres servir? ¿Realmente me quieres honrar? ¿Realmente crees en mí? ¿Realmente crees en mí? Cuando tú dices que soy santo y poderoso, ¿realmente entiendes que soy poderoso? Oh, aleluya, aleluya, aleluya.